Sotero Larcher. Muchas gracias. Ahora sí, señor presidente. Bueno, una vez más, para hablar del tema, voy a hablar de varios temas que se tocaron en la sesión, pero en principio, para hablar sobre la ley de indemnizaciones que se acaba de aprobar, que una vez más esta Cámara se pone de acuerdo para votar algo que creemos que es por el título solamente, cargado de quizás, y solo quizás, buenas intenciones, pero que en el fondo son muy dañinas para el entramado productivo, para aquellos que generan puestos de trabajo. En Argentina actualmente hay una frase que dice, que lamentablemente se ha popularizado entre aquellos que crean empleo, que no se contrata un empleado, se lo adopta. Y acá nosotros no hablamos de grandes empresarios ni demonizamos a los empresarios como algunos los hacen, sino que en este caso quiero hablar de las panaderías, de las heladerías, de los kioscos, de los almacenes. Todos esos comercios que realmente se ven dañados por esto. Aquellos que luchan día a día y dan empleo en una Argentina la cual está devastada no por el gobierno actual, sino justamente por la situación en la que lo dejó el gobierno que pasó. Y lo que nos preocupa, porque muchos hablaron de quiebras y quiebras de empresas, y la realidad es que sí, obviamente nos preocupa eso, pero no es el foco principal al que le ponemos, sino es a la creación del empleo. Porque la realidad es que nuestro espacio verdaderamente vela por los trabajadores, verdaderamente se preocupa por los trabajadores y queremos que haya más puestos de trabajo. Y mientras más trabas le pone el Estado a los privados, menos puestos de trabajo se generan. No hace falta mucho caminar por alguna pyme, hablar con algún empresario, hablar con algún panadero o heladero que tenga su propia heladería, para que te digan, che, hay veces que nosotros no queremos contratar. ¿Por qué? Por las leyes laborales. Por suerte, hace un par de meses, ganó la presidencia Javier Milei y por supuesto nosotros estamos cambiando la historia de este país, a pesar de que a algunos no les guste, y también impulsando una reforma laboral. Me alegra también que por ahí escuché a un diputado de izquierda que dice, no hay que hablar ahora en términos de arreglar los juicios laborales por inflación. Me alegra que esté viendo de que la inflación verdaderamente está bajando y la estamos pulverizando. Por otro lado, se habló de Evita, y pido permiso para leer, porque me gustaría citar a Evita en algo que coincido absolutamente con ella. Cuando hablaba porque acá se la tergiversa a veces, cuando hablaba del aborto, y decía, el aborto es un capricho gorila y burgués. Compañeras, cada aborto que ustedes permiten es un servicio a los poderes coloniales que quieren debilitar la revolución. Cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en la defensa de la patria y de Perón. Coincido absolutamente con Evita. Y está bueno que la levantemos en esos términos y no que le pongan por ahí un pañuelo verde que sabemos que no era lo que pensaba. Otra cosa es que, para hablar de la política y de la situación actual también en algunos casos, hemos visto al gobernador y al partido del gobernador que se queja de los fondos, que no tiene recursos, que no le manda fondos a la nación. Pero a mí me impresiona realmente porque parece que la provincia de Buenos Aires es un ejemplo para muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la seguridad. Parece que la provincia de Buenos Aires es un ejemplo en temas de seguridad, por eso manda el gobernador patrulleros a la ciudad de Rosario. El servicio de salud de la provincia de Buenos Aires parece ser que fuese un ejemplo. Por eso hoy le presta 15 ambulancias a otra provincia. ¿Qué está haciendo? ¿Está gobernando para los bonaerenses o está haciendo una campaña política y se quiere posicionar como presidente? Porque
al parecer, habría que preguntarle qué piensan los bonaerenses de que hoy justamente se envíen con el estado calamitoso, porque claramente estaba siendo totalmente irónico, con el estado calamitoso en el que está la salud de la provincia de Buenos Aires, que encima quieren crear empresas estatales, ahora manda 15 ambulancias para prestarle al gobernador de Chubut. Creo que no podríamos estar de acuerdo. Por otro lado, también se habló de los DNU. Digo, y acá me interesaría comentarles de que muchos lo sabrán, pero Néstor Kirchner tuvo 236 DNU, Alberto Fernández 178, Cristina Fernández 78, Duhalde 154, 646 DNU en total, solo por mencionar algunos gobiernos de la etapa democrática. Digo, y acá nadie dijo nada. Nadie dijo nada. No se quejaban por los DNU de Alberto Fernández, para nada. También quiero decirles que a muchos les preocupa y dicen que hay que derogar las leyes de la dictadura. La mitad de las leyes que deroga el DNU son de la dictadura. Es decir, es un DNU profundamente democrático. Digo, ¿a ustedes les encanta eso? Bueno, no veo el problema. Pero también un diputado del oficialismo provincial hablaba de los derechos. Me hubiera encantado escucharlo. Cuando por un año entero cerraron los colegios, no le permitieron la educación a los argentinos. No permitían circular por la calle a los ciudadanos argentinos. No dejaron velar a familiares muertos. Impusieron pases sanitarios donde realmente se crearon ciudadanos de primera y de segunda clase. Mientras había vacunatorios VIP, fiesta en Olivos, y acá no se dijo nada de eso. Digo, me encanta cuando hablan de los derechos, pero en ese caso, ¿qué pasó? Se callaron todos. Y ahora son los paladines de la democracia, pero cuando se violaron absolutamente todos los derechos humanos en el gobierno de Alberto Fernández, nadie decía nada. Por eso me impresiona cuando hablan de que el gobierno de Milei va en contra de la democracia. ¿De qué democracia hablan? Porque todo eso lo hicieron con el Congreso cerrado, no se olviden. Esta misma legislatura también estuvo cerrada, que celebro que hoy esté en funcionamiento. Durante todos estos años jugaron con los pobres, pervirtieron todas las herramientas del Estado, comedores, universidades, absolutamente todo. Este diputado hablaba del narcotráfico y de las drogas. ¿Quieren hablar del narcotráfico y de las drogas? No es la Libertad Avanza la que tiene intendencias que explican a los pibes cómo drogarse. No es la Libertad Avanza. No es la Libertad Avanza el espacio que permitió el ingreso de la efedrina y el fentanilo. No fue la Libertad Avanza. ¿Quieren hablar de empresas? No es la Libertad Avanza la que no permitió que los trabajadores vayan a sus puestos de trabajo por un año entero. Después hablaron de este asesinato a 3 mujeres y alguien hizo responsable al gobierno. Digo, yo no sé en qué cabeza cabe hacer responsable al gobierno por un trágico asesinato, pero ¿saben qué? Bajo esas agendas y esa política de femicidio, de defensa a la mujer, es que se han aumentado las víctimas de las mujeres. Justamente porque cuando hablan de género le agregan una cortina de humo. El verdadero problema es la violencia, no el género. Si no, caemos en una tautología. Nos matan por ser mujeres, ¿por qué te matan por ser mujer? No lleva a ningún lado. Realmente este gobierno se preocupa por la defensa de hombres, mujeres y niños. Y es por eso que para terminar con la violencia contra cualquier persona y contra cualquier ser humano, hay que preguntarse por qué aumenta la violencia. ¿Qué es lo que lleva a eso? La falta de trabajo, el hacinamiento. ¿Qué es lo que nos lleva
No hay que reducirlo a una cuestión de género que le sirve solamente de los discursivos, pero después cuando vamos a los datos sucede todo lo contrario y estas cosas aumentan. Y tenemos cada vez más violencia, no solamente contra los hombres, sino contra las mujeres. Ahora hace poco se publicó los datos de seguridad. En la provincia de Buenos Aires aumentó los asesinatos. Digo, también desde esa bancada se habló de que el gobierno de Milei no era democrático, que tenemos discursos de odio. Y yo me pregunto de qué discurso de odio hablan cuando están hablando en todo momento en contra de un gobierno democrático, instan a salir a las calles, a tirar piedras, que no les importa absolutamente nada. Digo, ¿de qué discurso de odio? ¿Quiénes son los que realmente tienen el discurso de odio? La realidad es una sola. Los odiadores, los que dicen defender al pueblo, pero que sin embargo nunca consiguen una representación del pueblo, son... Porque a mí me hace gracia, dicen, no, hablamos en nombre de los trabajadores. Los trabajadores no los votaron. Justamente no los votaron. Votaron al presidente Javier Milei para hacer lo que está haciendo. Porque una de las diferencias que tenemos con cualquier fuerza política es que no mentimos en campaña. Estamos haciendo las cosas por las cuales se nos votó. Así que quería agradecerle, señor presidente, por el tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gustavo Cuervo.